Buenos días, mi nombre es Raquel Villalba Valdivia, residente del segundo año del Servicio de Oftalmología en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre manifestaciones clínicas y diagnóstico de alergia ocular. El ojo es uno de los órganos más sensibles y está permanentemente expuesto a diversos agentes ambientales. La conjuntiva es un tejido altamente alergénico, inmunológicamente. La inflamación de la superficie ocular va a producir prurito, lagrimeo, edema conjuntival y fotofobia. Esta condición, si se cronifica, va a producir remodelación de los tejidos oculares, llevando a ceguera en presentaciones persistentes y sin tratamiento, por lo que presentamos una revisión sobre las principales formas de alergia ocular, haciendo énfasis en el cuadro clínico y diagnóstico. Nos planteamos como objetivos definir alergia ocular y principales manifestaciones clínicas, conocer e identificar las características clínicas de la alergia ocular, conocer cuáles son las causas que podrían llevar a pérdida de la visión, conocer métodos auxiliares que complementan el diagnóstico clínico y principalmente conocer la importancia de un diagnóstico adecuado de la alergia ocular. El término alergia ocular engloba a un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación de la conjuntiva y se divide en conjuntivitis alérgica estacional y perenne, que son formas agudas, y formas crónicas como la queratoconjuntivitis vernal y atópica y la blefaroconjuntivitis de contacto. Afecta a un 10% de la población mundial, pero en pacientes con otras patologías alérgicas como rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma, hay mayor frecuencia, hasta 60% de casos. La conjuntivitis alérgica estacional regularmente se trata de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Esta es la forma de presentación más frecuente, siendo el 25 a 50% de casos. Es una condición bilateral, como vemos la figura, de inicio agudo o subagudo, con variación estacional, más frecuente en primavera, verano e inicios de otoño. También asociado a presencia de aeroalergenos específicos circulantes. Esta tiene el prurito ocular como síntoma más frecuente, particularmente en la zona nasal, que es esta zona. También tenemos hiperemia, conjuntival, sensación de cuerpo extraño, ardor y lagrimeo. Secreción acuosa al inicio, pero si se va cronificando, subordinando, se puede hacer más espesa. También se involucran los párpados y la conjuntiva con grados variables de quemosis, como vemos aquí. La conjuntiva palpebral también tiene un aspecto rosa pálido y con grados variables de quemosis. Dentro de los agentes causales más frecuentes se encuentran los pólenes de árboles, pastos, malezas que tengan una periodicidad botánica. La conjuntivitis alérgica perenne es la segunda en presentación más frecuente. Es similar a la conjuntivitis alérgica estacional, aunque es algo más leve. Es mediada por inmunoglobulina E, involucrando la degranulación de células cebadas y liberación de mediadores proinflamatorios. Después de la exposición a alergenos, pero estos están presentes durante todo el año. Esta es la diferencia con la conjuntivitis alérgica estacional, ya que, por ejemplo, los ácaros del polvo, epitelio de animales y hongos están presentes independientemente de la estación del año. Los síntomas son persistentes, pero hay exacerbaciones estacionales, así como también por factores irritantes no específicos, o también, por ejemplo, en exposiciones ocupacionales, por ejemplo, los cultivadores de flores. El hecho de que sea perenne, como su nombre lo dice, hace que esta condición sea más propensa a cronificarse. Como vemos aquí es este reloj, ¿no? Ahora, a la exploración encontramos reacción papilar discreta en la conjuntiva palpebral, junto con datos característicos de hiperemia y edema en grado variable. Es raro que se involucre la córnea, sin embargo, cuando se asocia a ojos secos, se puede presentar de forma más frecuente. La keratoconjuntivitis vernal, que ya es una forma crónica, es más rara, solo un 0.5% de casos, afecta a menores de 15 años con pico de incidencia entre los 11 y 13 años. También puede afectar a adultos, pero corresponde ya más a un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, tipo 4, tiene exacerbaciones estacionales que van desde el inicio de primavera hasta otoño, pero no es raro encontrar pacientes con síntomas persistentes, más que nada en los que viven en climas subtropicales o desérticos. Se caracteriza por inflamación crónica bilateral, recurrente, síntoma predominante nuevamente prurito intenso, se agrega hiperemia, edema, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y producción de secreción blanquecina.
También hay una secreción fibrosa compuesta de eosinófilos, células epiteliales y los cristales de Charcot-Leyden, que son estos que vemos aquí, que justamente son indicadores de gran actividad eosinofílica. Además, en la presentación clínica tiene dos formas, una tarsal y una limbar. En la tarsal lo que vamos a encontrar son las papilas gigantes que pueden llegar hasta 7 u 8 milímetros, principalmente en la conjuntiva tarsal del párpado superior. También encontramos estos nódulos de Horner-Tantras en la forma limbar, que son acúmulos de eosinófilos y detritus de células epiteliales, ¿no? que se disponen en esta forma, que pueden durar entre 2 a 7 días. Ahora, las papilas gigantes que hemos visto en la anterior diapositiva van a causar un daño mecánico constante sobre la córnea, ¿no? Y precisamente sobre el hemisferio corneal superior, ya que el párpado más afectado con papilas también es el superior. Tenemos el reflejo de parpadeo, entonces el párpado constantemente va a estar injuriando a la córnea, causando fenómenos de neovascularización y formación de micropanos, como vemos aquí. Además, pueden causar erosiones corneales, ulceraciones, ¿no? Ahora, también se encuentra fibrosis subepitelial que aparece como cicatriz blanquecina lineal paralela al margen del párpado, que son las líneas de Arlt, y el pseudogerontoxon, que es lo que vemos aquí, es una calcificación corneal adyacente al limbo superior. La queratoconjuntivitis atópica es un trastorno inflamatorio crónico bilateral que involucra párpados, conjuntiva, en algunos casos córnea y afecta principalmente a adultos de 20 y 50 años, también puede afectar niños, y implica mecanismos de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4. El signo distintivo de esta enfermedad es la lesión eczematosa del párpado, como vemos aquí, que se tiende a engrosar, endurecer y fisurar. En caso de que haya mucho raspado, se pueden caer las pestañas y las cejas, causando madarosis. Este es el signo de Gertog. Además, los síntomas, como hemos visto, el prurito presente en todas las formas que hemos visto, ardor, eritema, inflamación de los párpados, conjuntiva con reacción predominantemente tarsal inferior, a diferencia de las anteriores, hay hipertrofia papilar de menos de 1 milímetro de diámetro, y en este caso la inflamación crónica es un poco más grave, ya que puede causar más lesiones con mayor compromiso corneal, ya que, por ejemplo, vemos aquí el panus, que en las otras presentaciones puede, digamos, ser un panus o micropanus, ya aquí incluso es un macropanus, que está comprometiendo el eje visual, vemos que está cubriendo aquí la pupila, y esto confiere una disminución visual importante. Ahora la blefaroconjuntivitis de contacto, otra forma crónica, es una dermatitis por contacto que afecta a la conjuntiva y párpados, se presenta secundaria a exposición a cosméticos, químicos, fármacos y algunas plantas intradomiciliarias. Tiene respuesta de hipersensibilidad tipo 4 y tiene síntomas como prurito y ardor. La afectación más importante es en la conjuntiva inferior, seguida del párpado inferior, luego el resto de la conjuntiva y recién sube al párpado superior. En la fase aguda encontramos blefaritis de apariencia eczematosa aguda, mientras que en la crónica hay pliegues, costras, fisuras en párpados con engrosamiento de piel y eventual liquenificación. La conjuntiva puede tener un aspecto papilar o folicular y la córnea puede verse afectada con la presencia de queratitis puntiforme superficial, usualmente en la mitad inferior donde se aglutina la sustancia infractora. El diagnóstico es clínico y se integra por los síntomas y hallazgos encontrados en la exploración física oftalmológica en el paciente al momento de la consulta. La gravedad se va a establecer según la frecuencia de presentación de síntomas y cuánto afecta al paciente en su vida diaria. Entonces, en pacientes que presenten menos o hasta 4 días por semana o menos o hasta 4 semanas consecutivos de síntomas, se consideran una condición intermitente, mientras que si es más de 4 días por semana o más de 4 semanas consecutivas, ya es persistente. Ahora, va a ser leve si los signos y síntomas no son molestos, no afecta la visión, no interfiere con la escuela o el trabajo o no presenta alteraciones en la vida diaria del paciente. Va a ser moderada si 1 a 3 son positivos de estos ítems, signos y síntomas molestos, afecta la visión, interfiere con la escuela o el trabajo y altera las actividades de la vida diaria del paciente. Y va a ser grave si los 4 ítems son positivos. Ahora tenemos pruebas que ayudan a confirmar el diagnóstico y establecer el agente etiológico, como las que
encaminadas a evaluar la hipersensibilidad mediada por IgE, como el prick test, inmunoglobulina E específica, diagnóstico por componentes y la prueba de provocación conjuntival. Las usadas para investigar hipersensibilidad no mediada por inmunoglobulina E, que son las pruebas de parche y test abierto de administración repetida, y las especiales como la citología de lágrimas, por ejemplo. Entonces concluimos así. El término alergia ocular se emplea para englobar a un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación conjuntival que se dividen en la conjuntivitis alérgica estacional y perenne, que son condiciones agudas, y condiciones crónicas como la queratoconjuntivitis vernal, queratoconjuntivitis atópica, blefaroconjuntivitis de contacto. Las alergias oculares se presentan clínicamente con síntomas inespecíficos como el lagrimeo, ardor, enrojecimiento conjuntival, edema, dolor, secreciones, fotofobia y prurito, siendo este último el de más frecuente presentación. Ahora, una presentación persistente produce remodelación de los tejidos oculares, provocando fenómenos de neovascularización, la aparición de panos que invade el eje visual, afectación corneal, induciendo a pérdida de la visión. El diagnóstico de la alergia ocular es clínico y complementado por pruebas para determinación de agentes etiológicos como las de hipersensibilidad mediada y no mediada por inmunoglobulina E y pruebas especiales como las citológicas. Es importante realizar un diagnóstico adecuado para brindar un tratamiento específico y oportuno, a fin de evitar la remodelación de los tejidos oculares que lleve al paciente a una pérdida de la visión. Y eso es todo. Gracias.